Ayer me pasó algo bien curioso. Ayer yo fui al evento que nos invitaron con una Biblia y me vine con otra, ¿verdad? Yo no supe en qué momento ya no traía mi Biblia en mis manos, ¿verdad? Ya ve que pues la espada siempre hay que andarla, y de repente dije, ya nos íbamos con mi esposa y mi Biblia, no, dije, ¿dónde la dejé? Me dio hasta vergüenza, le dije al pastor, me deja ahí para arriba, es que se me hace que dejé mi Biblia allá. Y pues anduve buscando banca por banca, ¿verdad? Y no la hallaba. Y pues miré esta y pues está igualita a la mía, el mismo color, el mismo tamaño. Dije, esta es. Lo curioso es que estaba en una de las bancas de como en medio. Yo dije, qué raro, yo no estaba sentado aquí. Dice nuestro hermano Márquez de él. Y hoy cuando estoy estudiando, la abro y toda rayada de una manera diferente, ¿verdad? Yo la rayoneo con esos que venden de colores. Yo la pinto los versículos y esta estaba rayonada diferente. Y le dije a mi esposa, le dije, esta no es mi Biblia, le dije. Me traje la Biblia de alguien más y quién sabe quién se habrá llevado la mía. Pero bueno, de cualquier forma es la palabra de Dios, hermano. Amén. Por favor, abran sus Biblias en Mateo 6, hermano, 9 al 13. Quiero pedirle que nos mantengamos siempre orando mutuamente. Mi hermano Francisco, se los comentaba la vez pasada. Mi hermano Francisco me dijo en estos días que oráramos por su hermana que vive en Nueva York, donde ella se congrega. Quien pastorea ahí es una mujer. Y mi hermano Francisco me dijo en estos días, me llamó mientras yo estaba en el trabajo y me dijo, hermano Diego, por favor ore por la pastora de mi hermana porque le acaba de dar pues no sé si un derrame cerebral o un infarto al corazón. Y pues nos pusimos ya cuando hablé con el hermano a orar, a pedirle. Ahora, ¿a usted le gustaría dedicarse a algo? Que cuando usted estudia las estadísticas dice que muchos pastores a la edad de 50, no pasan de los 50 o 60, y la causa de muerte de muchos de ellos es derrame cerebral o infartos al corazón. Yo he estudiado eso, hermano. Ahora no estoy diciendo que quiero que me pase a mí, pero he estudiado que muchos pastores, las causas de muerte de algunos de ellos, hay una estadística que dice es derrame cerebral o infartos al corazón. Por todo el estrés, toda la carga, toda la presión que ellos tienen, hermano, al liderar una congregación. Y mi hermano me dijo, esto le acaba de pasar allá donde mi hermana se congrega. Oremos mucho mutuamente, hermano, unos por otros, ¿verdad? Solamente se lo dejo ahí. Mateo 6, 9, hermanos, por favor. Vamos a leer del verso 9 al 13. Estamos estudiando la oración del Padre Nuestro. Es lo que hemos estado viendo estos sábados. Y hoy vamos a hablar acerca del perdón. Una necesidad espiritual en nuestra vida, y vamos a mirar qué es lo que Dios nos enseña acerca del perdón, hermano. Mateo 6, 9, ¿estamos ahí? Amén. Mire, si quiere, hermano, pase la imagen que sigue, por favor, hermano. Ahí está en la pantalla también. Nos vamos a enfocar hoy en las letras color rojo, pero vamos a leer toda la oración, hermano. Leemos las Sagradas Escrituras en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 9: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hagamos una breve oración, hermanos. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos hable? Que nuestro corazón esté abierto, dispuesto, hermano, que seamos humildes, sencillos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Nos hemos deleitado en tu presencia, Señor, porque tú nos has hecho libres. Y no hay nada más maravilloso que esa experiencia de libertad en nuestra alma, en nuestro interior, Señor. Por eso estamos alegres. Por eso nuestra vida está llena de gozo, Señor. No porque no tengamos problemas. Hay cosas, Señor, que no están como quisiésemos que estuviesen, pero aún así tenemos ese gozo que tú nos has dado, Señor. Pero ahora también venimos a aprender algo importante acerca de tu palabra, porque tu palabra es la verdad.
En tu palabra hallamos el mejor de los consejos, Señor. Yo te pido me ayudes con tu Santo Espíritu para hablar lo que tú, Dios, quieras hablarnos a nuestras vidas. Que nuestros corazones sean humildes, Señor, sean como una buena tierra, dispuestos a recibir la buena semilla. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Dirígenos y toma el control, Señor, del principio al fin. Y que la honra y la gloria siempre sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. No se me acomode mucho para que no se me duerma. Sí, porque yo sé que el calorcito, el cansancio y las bancas pues están cómodas, ¿verdad? No se me acomode mucho. Mejor diga amén, mejor diga gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? A la hora de la prédica para que no le agarre sueño. Ok, pase la imagen anterior, hermano, por favor. Entonces estamos viendo la oración del Padre Nuestro, pero hoy me voy a enfocar, hermano, en la frase que leímos: perdona nuestras deudas. Hace 8 días hablábamos de la necesidad que está en el versículo anterior, cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hace 8 días decíamos que Jesús nos enseña a orar por nuestras necesidades físicas o materiales. Decíamos, hermano, que Jesús nos enseña que cuando oramos por el pan de cada día, lo que Jesús nos quería enseñar era que seamos cristianos dependientes de Dios, o sea, que reconozcamos que dependemos de Él, aún para nuestro sustento físico, como el pan, la comida. Yo les decía, hay mucha gente que no reconoce eso porque dice: no, yo todo lo que tengo lo he ganado con mis manos, lo he ganado con mi trabajo. Pero no debemos de olvidar que la vida, la salud, nos la da el Señor, hermanos, ¿verdad? Él cada día nos da la vida. Él es el que nos da la salud. Él es el que nos da las fuerzas cada mañana para levantarnos por la mañana, para ir a trabajar y de esa manera poder llevar el pan de cada día. Decíamos también hace 8 días que cuando Jesús nos dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Miren, hermanos, los consejos que nos da Jesús es porque quiere que sus hijos vivamos felices en el presente, hermanos, ¿verdad? Jesús no nos quiere mirar amargados, oprimidos. Ahora, a veces tenemos problemas, pero no debemos dejar que los problemas o las situaciones nos amarguen la vida, ¿verdad? Entonces, los consejos de la palabra de Dios es para que tengamos paz. ¿Cuánto quieren la paz del Señor, hermano? Amén, aleluya. Amén. El problema es que si a veces usted y yo no seguimos los consejos que Dios nos da, es cuando se nos va la paz. Y cuando Jesús decía: pidan por el pan de cada día, Jesús está diciendo: no se preocupen por el futuro distante. Confíen y preocúpense solamente por lo de hoy. Yo les decía hace 8 días que a veces estamos tan sobrecargados porque estamos preocupados por lo que va a suceder de aquí a un mes, de aquí a 6 meses. Habemos quienes decimos: híjole, ¿y qué tal si a mí me diagnostican cáncer o tantas cosas que no sabemos si van a pasar? Y estamos preocupados, hermanos, ¿verdad? Pero Jesús dice: aprendan a confiar en Dios, porque Jesús dice: Él es vuestro Padre. Amén, hermanos. Amén. Dios es nuestro Padre. Usted y yo somos sus hijos, hermano. Amén, gloria a Dios. Y Dios, a diferencia de los padres terrenales, Dios es un Dios o es un Padre responsable, hermanos. Amén, así es. Dios es un Padre cuidador, hermanos. Él sabe lo que usted y yo necesitamos y Él tiene las riquezas para proveerlas. Pero hoy vamos a hablar de una necesidad espiritual y una necesidad que tiene que ver con el pasado. Hace 8 días hablábamos de una necesidad del presente, pero hoy vamos a mirar con una necesidad que necesitamos hoy, pero que esta necesidad viene por acciones del pasado, y me estoy refiriendo a la necesidad del perdón. Y necesitamos el perdón hoy porque probablemente hemos dicho o hecho en el pasado cosas que no están bien. Probablemente hoy por la mañana hicimos algo que no estaba bien. Probablemente fue ayer que hicimos algo que no estaba bien. La semana pasada hicimos probablemente algo que no estuvo bien.
Pero para que podamos vivir hoy felices y con paz y con una conciencia tranquila, entonces tenemos que venir a Dios para que nos dé su perdón y no vengamos cargando la culpabilidad de nuestras acciones pasadas, hermano. Ahora, ¿por qué no somos felices a veces hoy? Ya les dije, porque nos preocupamos por el futuro a veces, o porque venimos arrastrando lo de atrás, lo del pasado. Y la culpabilidad nos atormenta. Y Jesús dice, hijos, yo no quiero que ustedes vivan así. Quiero que vivan en el presente, libres de la ansiedad del futuro y libres de la culpabilidad del pasado. Y eso es lo que yo les voy a tratar con la palabra de Dios de enseñarles, hermano, para que vivamos bien delante del Señor. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Entonces ahí está la oración que leímos, ya la leímos. Pase la imagen que sigue, hermano. Ahora, esta es la manera como la hemos estado estudiando desde que comenzamos esta serie. Dice los intereses de Dios y nuestras necesidades personales en el Padre Nuestro. Dijimos que las primeras frases, todo eso tiene que ver con los intereses de Dios, lo que a Dios le interesa, lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Hablábamos que la frase Padre Nuestro que estás en el cielo habla de nuestra identidad. Oramos desde nuestra posición como hijos y oramos a Dios como nuestro Padre. Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos, hermano, amén. Tenemos confianza para acercarnos a Dios porque Él es nuestro Padre. Pero uno de los intereses de Dios, dijimos, es que pidamos que su nombre sea santificado, que los hombres, incluyendo a nosotros los cristianos, reverenciemos el nombre y la persona de Dios. Ya explicamos todo lo que abarcaba eso. Otro interés de Dios, o otra cosa que Dios desea o que Dios quiere, es que venga su reino. Y así como Dios desea que su reino sea establecido aquí en la tierra, nosotros los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Aleluya. Debemos de anhelar que el reino de Dios sea establecido aquí, hermano. Debemos de anhelar y pedir por ello, para que sea nuestro Señor Jesucristo quien gobierne a las naciones, hermano, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no importa quién sea gobernante aquí en la tierra, el hombre no le puede dar al otro hombre verdadera paz. Porque la verdadera paz la tiene Jesucristo únicamente, hermano. Y solamente Cristo le puede dar verdadera paz al ser humano. Si usted se fija, vivimos en un mundo donde en las naciones la gente clama por justicia. La gente gime por justicia. La gente quiere justicia y por eso usted mira las marchas, las manifestaciones en las calles, gente que sale con pancartas, letreros, y lo que van pidiendo es justicia, ¿verdad? Pero como vivimos en un mundo caído, hay veces que no hay justicia, hermano. Si lo que el mundo está lleno es de injusticia, pero cuando Cristo venga, cuando su reino sea establecido, Jesucristo va a establecer verdadera paz y verdadera justicia en las naciones, hermano. Amén. Y Dios dice, hijos, quiero que ustedes pidan por esto que yo deseo, que mi reino sea establecido. Otro interés de Dios es, hágase tu voluntad. Y hablábamos de obediencia. En otras palabras, Dios desea que los hombres le obedezcan, que los hombres nos sometamos a Él. Eso es algo que Dios quiere, desea. Entonces es algo por lo cual debemos de pedir. Pero mire, yo les decía, no podemos pedir por la obediencia de otros si yo no estoy obedeciendo, ¿verdad? Yo no le puedo decir, Señor, yo te pido para que mi familia te obedezca, si yo primero no le estoy obedeciendo a Dios. Entonces tengo que primero yo también obedecer y después pedir por los demás. Ya después, hermano, habla de nuestras necesidades personales. Ya vimos el pan nuestro de cada día, que hablábamos de dependencia, depender de Dios cada día, confiar en Él. Y ahora continuamos con la segunda necesidad, que es una necesidad espiritual. Perdónanos nuestras deudas, y habla del perdón. Y esto, Dios quiere que hagamos esta petición para que el pasado no nos atormente en el presente, hermanos. No se quite esto de su mente, hermano. Cuando oremos, pidamos por los intereses de Dios, las cosas que Dios quiere. Si usted se fija el orden en que Jesús nos la enseñó, los intereses de Dios están primero, nuestras necesidades están después. Pero a veces el egoísmo del ser humano nos hace que pidamos por mis intereses, ¿verdad? Lo que yo quiero, lo que yo necesito, hermano. No, aprendamos lo que la Biblia nos dice. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor.
Ok, entonces al orar estas 6 peticiones, orar por ellas, vivir, practicarlas, esto va a llegar a producir, dijimos, un cristiano reverente, un cristiano activo, un cristiano sometido, dependiente, pero también esto va a llegar a producir un cristiano perdonador, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere otorgar su perdón, pero para que nosotros también perdonemos a otros. ¿Cierto o no? Dios nos da su perdón. Y mire, yo he meditado algo. Yo he meditado que Dios, o bueno, voy a hablar por mí, yo no puedo hablar por usted, pero voy a hablar por mí. Cuando hablo con Dios, le digo: Señor, ¿me has perdonado a veces lo imperdonable? O sea, aquello que no merecía perdón. Y yo digo: me has perdonado lo imperdonable, Señor. Yo he meditado acerca de mi vida, y cuando analizo mi vida a la luz de las Escrituras, digo: Señor, en el pasado he hecho cosas que yo ya debería de estar muerto. ¿Quiere darse una idea de cómo ha vivido? Váyase al libro de Levítico, en la ley de Dios, y ahí usted mira que Dios decía: el que practica esto muere irremisiblemente. Wow. Yo leo unas cosas que yo digo: si yo viviera en ese tiempo, yo hice esto. Yo digo: yo ya tendría que estar muerto. Pero por otro lado, alabo la misericordia de Dios, porque digo: pero por tu misericordia aún hoy sigo respirando, Señor. Amén. Digo: pero aún sigo aquí vivo, Señor, porque has extendido tu misericordia a mi vida. Y yo le puedo asegurar que si usted está vivo hasta el día de hoy, es por la misericordia del Señor también, hermanos. Unos hemos pecado de una forma, otros de otra. Unos le hemos fallado a Dios en el pasado de una manera, otros de otra, hermano. Pero si estamos aquí, es por la bendita misericordia del Señor, hermano. Es porque Dios ha engrandecido su misericordia para con nosotros. Es porque Dios nos ha perdonado lo imperdonable. Pero ¿sabe para qué Dios nos perdonó lo imperdonable? Para que usted y yo perdonemos a otros lo imperdonable también. Ahí está la verdadera prueba, ¿verdad? Es lindo decir: ay, Señor, me has perdonado lo imperdonable. La verdadera prueba es nosotros perdonar a otros lo imperdonable. Lo que decimos humanamente: no, es que no se merece el perdón, ¿verdad? Pero de todas estas cosas vamos a estar hablando. Entonces, orar por esto, hermano, y practicarlo va a producir a un cristiano perdonador, hermano. Alguien que ha recibido el perdón de Dios, y que ese perdón que ha recibido se lo va a extender a los demás, hermano, cuando no lo merezcan también, o cuando sea una ofensa muy, muy grande, hermano. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Perdónanos nuestras deudas. Esta petición es un recordatorio de la necesidad que el hombre tiene, tanto de ser perdonado como de perdonar a otros, hermano. Cuando en nuestras oraciones pedimos esto, nos estamos recordando, o debemos de recordar cada día, que en el hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer también, en el hombre existe la necesidad, hermanos, de ser perdonado y de perdonar a otros. Quiero que se ponga esto en su mente, mire, hermano. Aunque les voy a hablar del perdón, porque como humanos fallamos, deberíamos de esforzarnos lo más que podamos por no ofender a Dios. Le voy a explicar por qué a veces se nos hace muy fácil ofender a Dios. Yo lo he meditado y lo he analizado. La razón por la cual fácilmente ofendemos al Creador es porque no tenemos presente en nuestra mente y corazón de que Dios posee sentimientos. Recuérdese de esto: usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Usted y yo poseemos sentimientos, ¿cierto o no? Un ejemplo: los que tenemos hijos, le pregunto a los que son padres, ¿cómo se siente usted cuando un hijo de usted le desobedece? Mencióneme algo, hermano, los que son padres. ¿Cómo se siente cuando el hijo desobedece? ¿Qué sentimiento se le viene en su interior? Mal, triste. ¿Qué más? Decepcionado.
¿Cierto o no? ¿Cómo? Yo me he sentido decepcionado, por ejemplo, mi nieta, pues ella es la que está más grandecita, de los otros todavía no entienden, pero la más grandecita, cuando le digo que haga algo y he mirado su reacción negativa, me he sentido decepcionado, ¿verdad? De mirar su reacción negativa. Pero no solamente nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos decepcionados. Ahora, al menos yo, no sé usted, a veces me he sentido molesto, enojado de mirar la desobediencia y la rebeldía. ¿A dónde lo quiero llevar con esto, hermano? Porque nuestro corazón debería de temblar cuando se presentara la oportunidad de pecar o de desobedecer ante Dios. Nuestro corazón se debería de estremecer sabiendo que nuestro Padre Dios se entristece, se siente mal, se siente decepcionado y a veces se enoja con nuestras acciones. Y yo no sé usted, pero yo como hijo no quiero decepcionar a mi padre. Yo no sé usted, pero yo como hijo, yo no quiero entristecer el corazón de nuestro Padre, hermano. Y en mi oración diaria le digo, Señor, hoy voy a vivir hoy, Señor. Ya ayer pasó, mañana no sé, pero hoy no permitas que yo haga una acción que te produzca tristeza en tu corazón, Señor. No permitas que yo hable algo, piense algo, diga algo o actúe de cierta manera que te provoque tristeza en tu corazón, y que cuando tú mires desde tu presencia hacia la tierra, Señor, yo le digo, no quiero que cuando tú mires a la tierra y me mires a mí, tú digas, estoy decepcionado de ese mi hijo. Le digo, Señor, yo no quiero eso. Hay un versículo en el libro de Proverbios donde dice, hijo mío, si tú me obedecieras, mi corazón se alegrará. Y yo le digo, yo quiero ser ese, Señor. Amén. Quiero ser no el que te produce tristeza, quiero ser el que te produce alegría en tu corazón, Señor. Pero ¿cómo se produce la alegría? Obedeciéndole al Señor, hermano. De manera que de aquí en adelante recuerdes esto, téngalo en mente, hermano. Dios también se entristece, Dios también se decepciona y Dios también se enoja. Y eso nos debería llevar a decir, voy a luchar lo más que pueda por no entristecer a mi Padre, por no defraudar ni decepcionar el corazón de nuestro Padre. Deberíamos de luchar, hermano. Ahora, pero como le estoy predicando a humanos, no a ángeles, ¿verdad? Y aún los ángeles fallaron, ¿cierto o no? Entonces, como le estoy predicando a personas, y nos deberíamos esforzar por no fallar, pero como fallamos como humanos, por eso te voy a hablar también del perdón, ¿verdad? Mire bien, estas dos palabras, perdónanos nuestras deudas. Esta palabra, perdónanos, en los tiempos de Jesús se hablaba de perdonar deudas. Se refería a la cancelación total de una deuda. Cuando la palabra perdonar en los tiempos de Jesús se refería a la cancelación total de una deuda. O sea, cuando alguien tenía una deuda y la otra persona se la cancelaba así totalmente. En otras palabras, cuando que le decían, no me debes ya nada. Pero también en los tiempos de Jesús, la palabra perdónanos, cuando se refería al pecado o se trataba de perdonar pecados, significaba liberar al pecador del castigo impuesto por Dios. Un ejemplo, hablando moralmente, cuando un hombre pecaba, adquiría una deuda con Dios, y la justicia de Dios decía que la persona tenía que ser castigada. Entonces, que alguien recibiera el perdón, lo que se estaba significando que esa persona quedaba libre del castigo que merecía. Entonces, ponga en mente estas dos cosas, hermano, porque esto es lo que vamos a hablar. Y la palabra nuestras deudas, el diccionario griego, la palabra deudas nos habla de alguna cuenta a pagar, algo que se debe. Pero note esto interesante, la palabra deudas en el diccionario habla de obligaciones y responsabilidades. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Mire bien, lo voy a ir llevando primero para ir viendo qué es lo que la Biblia habla del pecado y qué debemos de hacer si llegásemos a pecar para que nuestra felicidad y nuestra paz sea restaurada por Dios, hermano. Vamos a comenzar ahí, mire. Escribí en la parte de arriba algunas verdades que debemos tener en cuenta. Note esto, hermano. En la Biblia, cuando hablamos de lo que es la verdad es lo que se apega a la realidad o lo que es de acuerdo a la realidad.
Estas verdades, hermano, son de suma importancia que usted y yo las tengamos en cuenta. Mire bien, hay personas que dicen, yo no creo eso. Pero lo que es verdad, el hecho de que alguien lo niegue o no lo crea, no lo cambia. Porque la verdad es lo que se apega a la realidad. Yo les he puesto este ejemplo. Con la ley de la gravedad, yo se los he puesto. Parece muy simple, pero es para que entendamos. La ley de la gravedad es una realidad. Yo la puedo negar, yo puedo decir la ley de la gravedad no existe, pero el hecho de que yo la niegue no la cambia, hermanos. Estas verdades, mucha gente las puede llegar a negar, pero el hecho de que las personas las nieguen no las cambia. Yo mismo, de lo que te voy a hablar, pudiera decir yo no acepto eso. Yo no creo que eso es así. O yo opino que esto es diferente. Pero por eso te puse ahí versículos para que veamos viendo, hermano. Ok, algunas verdades que debemos tener en cuenta. La primera verdad, hermano, es que Dios le ha dado al hombre ciertas responsabilidades. O sea, algunas cosas para hacer y otras cosas para no hacer. Dios, desde que creó al hombre, hermano, le dio responsabilidades. Le dijo, estas cosas está bien que las hagas, pero si usted se fija, desde el mero comienzo, hubo algunas cosas que Dios le prohibió al hombre. Es más, mejor dicho, hubo una cosa que le prohibió al hombre, ¿verdad? Le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, todo lo hice para ti, pero no vayas a comer del huerto que está en medio. ¿Verdad que sí? Entonces, debemos de entender esta verdad, hermano, que Dios le ha dado al hombre responsabilidades. O sea, hay cosas que Dios quiere que hagamos usted y yo. Hay cosas que Dios quiere que los cristianos y aún los no cristianos practiquemos o hagamos, pero por otro lado, hay cosas que Dios no quiere que hagamos. Hay cosas que Dios ha prohibido. ¿Y saben por qué las ha prohibido? Porque cuando hacemos estas cosas, Dios sabe que los que salimos lastimados, número uno, somos nosotros mismos cuando las hacemos. Y número dos, lastimamos a los demás. Y por eso Dios dice, te prohíbo estas cosas. Mucha gente tiene a Dios como aguafiestas, como decir, ay, que Dios es un aguafiestas, no quiere que yo me divierta, no quiere. No, Dios nos dio cierta libertad, hermano, ¿verdad? Pero Dios pone un límite a esa libertad, porque Dios dice, cuando cruzas esa libertad probablemente vas a herir al otro, vas a herir a tu semejante, vas a herir a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, y por eso hay cosas que Dios prohíbe. Ahora, entonces, hermano, entendiendo que hay ciertas responsabilidades, entonces es mi deber, y es el deber de usted, aprender por medio del estudio de la palabra, ¿cuáles son las cosas que Dios quiere que yo haga? Entonces, recuerdes esto. Si no lo ha estado haciendo, pues hoy es un buen día para decir, ok, si Dios ha dado al hombre responsabilidades, cosas para hacer, usted debe de decir, de hoy en adelante voy a dedicarme a aprender cuáles son aquellas cosas que Dios quiere que yo haga. Y por otro lado, hermano, por medio del estudio de la palabra, usted debe de decir, de hoy en adelante voy a aprender cuáles son las cosas que Dios no quiere que yo haga para evitarlas. Esa es la primera verdad, hermano. La segunda verdad, hermano, una vez que usted ya aprende, una vez que usted sabe qué es lo que Dios quiere que usted haga y lo que no quiere que hagamos, mira, le puse en la siguiente letra: no hacer lo que Dios me ha mandado o hacer lo que Dios me ha prohibido es pecado. Y ahí ya entra la palabra pecado. Entonces mire, si Dios me dice que haga algo y yo no lo hago, ¿es qué cosa? Es desobediencia y por lo tanto es pecado. Pero por otro lado, si yo hago algo que Dios me dijo no lo hagas, es pecado, hermano. Entonces, note el orden en el que vamos. Y vamos ahí a Santiago 4:17, hermano. Busque su Biblia, por favor, Santiago 4:17. ¿Por qué le quiero enseñar estas cosas? Porque a veces nos preocupamos mucho por no hacer lo que Dios
nos ha prohibido, pero por otro lado dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y la Biblia dice, no hacer lo que Dios te mandó a hacer, Dios dice también es pecado. Vamos allá a Santiago 4:17, hermano. Cuando esté ahí, dígame amén, por favor. Amén. Mira lo que dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ayúdenme ustedes los que están ahí, ¿qué dice? Y dígalo en voz alta. Le es pecado. Ok, lo vuelvo a leer. Al que sabe hacer lo bueno, lo que Dios ha mandado, lo que a Dios le agrada, y no lo hace, le es pecado. Un ejemplo, te pongo varios ejemplos. Dios nos manda perdonar. Yo sé que debo de perdonar. Alguien viene y me ofende. Habló mal de mí, cometió una mala acción contra mí, dijo algo mal de mí, lo que usted quiera. Y yo sé que es bueno y que Dios quiere y Dios me manda a perdonar. Pero si yo no perdono, que es algo bueno y algo que Dios manda, delante de los ojos santos de Dios estoy pecando o estoy en pecado. Ahora, mire bien, y yo pudiera decir, Señor, yo ando bien contigo porque tú sabes que yo ya no me voy y me meto a cantinas, Señor. Tú sabes que yo ya no voy, por ejemplo, y robo, asalto a personas. Y uno puede decir, yo ando bien contigo, Señor, porque no estoy haciendo lo que tú prohíbes. Sí, pero si Dios dice, sí, pero hay algo bueno que te he mandado a hacer y no lo estás haciendo, y por lo tanto dice Dios, delante de mis ojos estás en pecado también. Fíjese bien, ¿cuántas veces, no sé si a usted le ha pasado, cuando convivimos con los no creyentes, nos ponemos a hablar de otras cosas, y no digo que eso sea malo, que usted hable del trabajo, de su país, del lugar desde donde se crió y todo, pero ¿cuántas veces no hemos tenido la oportunidad, hermano, de hablarles del Evangelio y no lo hemos hecho? Y yo no sé usted, pero yo me he sentido culpable ante el Señor de que tuve una oportunidad para hablarles de Cristo, hermano, y no lo hice. Entonces Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano. Entonces yo voy a aprender qué es lo que Dios me manda hacer, pero le voy a pedir a Dios que me dé de su Santo Espíritu para hacerlo, porque si no lo hago también estoy pecando, hermano. Y por otro lado también dijimos que hacer lo que Dios ha prohibido es pecado. Primera de Juan, dele un poquito hacia adelante, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Hay cosas que Dios ha prohibido. Y como les decía, las leyes de Dios, hermanos, son un límite. Dios pone una línea y dice, te doy toda esta libertad, ¿verdad? Para que seas feliz, los que estamos casados o los que están solteros, como sea. Dios dice, pero pongo una línea aquí. Y de ahí en más dice Dios, te doy esa libertad para que disfrutes la vida. Pero cuando yo hago así y cruzo esa línea que Dios puso, estoy transgrediendo la ley de Dios y eso es pecado, porque son cosas que Dios ha prohibido. Dice Primera de Juan 3:4, hermano. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción es lo que le digo, es traspasar el límite. Las leyes de Dios son límites, y el que cruza esos límites, la Biblia dice, eso es pecado. Entonces, mira bien, esto es lo que vamos a ir entendiendo. Dios me ha dado responsabilidades, cosas que debo de hacer, cosas que no debo de hacer. Si lo que debo de hacer no lo hago, me es pecado. Si lo que Dios me ha prohibido que haga, lo hago, me es pecado. Y dice en la parte de abajo, pecar pone a una persona en deuda con Dios. Ahora, ¿sabía usted que cada vez que una persona, creyente o no creyente, peca, le viene una deuda a su vida para con Dios? Adquiere una deuda uno cuando peca, hermano. Por eso Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas, porque adquirimos una deuda para con Dios. Ahora, les pregunto, humanamente, ¿usted alguna vez ha tenido alguna deuda aquí humanamente hablando? Claro que
¿Y cómo se siente que le estén cobre y cobre? No, aflige el alma. Por ejemplo, si usted le debe las tarjetas de crédito, de lunes a domingo, eso le llaman día, tarde y noche. De verdad. Hasta los domingos. Hace un tiempo atrás con mi esposa, por ejemplo, por algunas decisiones, algunas circunstancias, ¿verdad? Debíamos en una tarjeta de crédito todo el día y todos los días. Mire bien, era el domingo. Era el único día que me podía despertar un poquito más tarde. 7:30, 8 me sonaba el teléfono. Ahora, pues yo despertaba y agarraba el teléfono creyendo que era alguien, incluso hasta probablemente de ustedes o mi familia en México, ¿verdad? No lo sé, porque yo decía, a esa hora ¿quién va a hablar? Y empezaba a sonar el teléfono a las 7 de la mañanita y pues me despertaba, ¿verdad? Rápido agarraba el teléfono y miraba. Pues los de la credit card, los de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Yo decía, wow, esto ni el domingo me dejan dormir, pero no era culpa de ellos, ¿verdad? Es la deuda que uno adquiere. Ahora, si eso es molesto, si eso es aflicción, si eso es tormento, ahora imagínate estar en deuda con Dios espiritualmente hablando. Vuelvo a repetir, estas son verdades que las aceptemos o no, las creamos o no, no cambia la verdad, es verdad, hermano. Cuando pecamos adquirimos una deuda con Dios. ¿Y cuántos quieren estar endeudados con Dios, hermano? No. Ni usted ni yo, ¿cierto o no? Mire, pecar pone a una persona en deuda con Dios, pero note bien, hermano, y la paga por esa deuda es sumamente costosa, hermano. Cuando yo peco, yo entro en una posición de deuda con Dios, y por esa deuda no hay dinero que valga, hermanos. Yo no le puedo dar a Dios $1000 en una ofrenda para que la deuda por mi pecado quede saldada, hermano. Ahora, todo predicador que a usted le diga eso, le está echando mentiras. Todo aquel que por sus pecados le pida a usted dinero, le está mintiendo. Esa deuda y el pago de esa deuda tiene un precio sumamente costoso y lo enseña Romanos 6:23. Vámonos ahí, hermano, a Romanos 6:23. Note el pago, hermano, por esa deuda que nos dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, en su verdad. ¿Estamos ahí en Romanos 6:23? Dice, porque la paga, si nota que dice la paga, ¿verdad? Está hablando de un pago, ¿verdad? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuál es la paga por el pecado, hermano? Muerte. Entonces, cuando yo peco, yo adquiero una deuda con Dios. Y la paga por el pecado, la Biblia dice, es la muerte, hermanos. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que muchas veces nosotros minimizamos la gravedad del pecado. Es más, nosotros le ponemos nombres a los pecados. Por ejemplo, allá en México, cuando una persona cometió adulterio, la persona dice, me aventé una canita al aire nada más. Por ejemplo, hoy cuando mentimos, a las mentiras les ponemos colores para que no se oigan tan feas. Decimos una mentirita blanca, fue una mentirita piadosa. Pero las mentiras no tienen colores, hermano. Las mentiras no son negras, blancas ni grises. Delante de los ojos de Dios y en la palabra, la mentira es mentira, hermano. ¿Verdad? ¿Se ha fijado usted que hoy en día algunos pecados les llaman enfermedades allá afuera a la ciencia? No sé si ha escuchado usted que, por ejemplo, al que roba le llaman, no me recuerdo ahorita el nombre, pero le llaman un nombre porque dicen que es una enfermedad. Dicen, no, ese está enfermo, hay que llevarlo al médico. No, ese es lo que necesita es a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Porque Cristo es el que lo puede hacer libre y lo puede curar de ese mal espiritual, hermano. Ese puede ir con el médico y pues el médico, ¿qué le va a dar? ¿Tylenol o qué? Mismo que le dé Advil. Tómate una Tylenol para que ya no vayas a robar. No, hermano. Pero si la persona viene a Cristo, Cristo lo hace libre, hermano. Aleluya, amén. Cristo rompe esas cadenas de manera que a la persona se le quite ese hábito, mis amados hermanos. Pero hoy en día la ciencia le quiere poner nombres de enfermedades y la Biblia no llama eso, hermano. Entonces, note bien, nosotros minimizamos la gravedad del pecado, pero delante de los ojos de Dios, el pecado es algo bien grave. Porque el pecado se paga con la muerte.
En el Antiguo Testamento, quien pecaba, pagaba con su vida. Por eso es que Dios a Israel le dio los sacrificios de animalitos, hermano. ¿Por qué? Porque no hay quien no peque, hermano. ¿Cierto o no? Entonces Dios dijo, pues no puedo matar a todo mi pueblo, a todo Israel. Entonces lo que Dios hizo, darle los animalitos, hermano, para que ofrecieran la vida del animalito como un sustituto del que había pecado, mis amados hermanos. Escuchen bien este pensamiento. ¿Cuántos creen que la cruz nos enseña el amor de Dios? Levante la mano si usted cree que en la cruz nos enseña el amor de Dios. Levante la mano. Levante la mano si usted cree que en la cruz donde murió Jesús nos enseña el amor de Dios. Y eso es verdad. Pero yo te pongo otro lado de la cruz. La cruz, por un lado, nos enseña el amor de Dios dando a su Hijo. Pero por otro lado, la cruz nos enseña el horror del pecado. Porque esa muerte violenta que Jesucristo experimentó por usted y por mí fue por causa del pecado, hermano. Entonces, por un lado nos enseña el amor de Dios. Dios diciendo, miren, yo doy a mi Hijo. Pero por otro lado, al mirar la cruz, usted y yo nos deberíamos de horrorizar ante el pecado y decir, wow, mira hasta dónde llegó el Hijo de Dios por los pecados, hermano. Lo llevó a experimentar una muerte violenta, hermano. Ahora, ya dijimos, Dios da responsabilidades. No cumplir con esas responsabilidades es pecado. Pecar es adquirir una deuda con Dios y que esa deuda, su pago es algo muy costoso. Le digo esto, cada que pecamos adquirimos una deuda, la cual a usted y a mí humanamente nos es imposible pagar. No tenemos cómo pagarla. Pero aquí viene lo que la Biblia llama el Evangelio. Las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Mire, pase la siguiente imagen, hermano. Esta es otra verdad que tenemos que aceptar. Ok, algunas verdades que debemos tener. Ya dijimos, el pecado nos pone en deuda con Dios. El pago es costoso. No tenemos cómo pagarlo. ¿Qué hizo Dios? Porque Dios dijo, miro que no hay quien falle. Miro que no hay quien no me ofenda o no peque. ¿Qué hizo Dios en su amor y en su misericordia? Mire, Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida en rescate o en pago por nosotros los pecadores. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que habíamos pecado, no habíamos cumplido con las responsabilidades, obligaciones que Dios nos había dicho. Teníamos una deuda con Dios. Esa deuda nos era imposible a usted y a mí de pagarla, hermano, pero Dios en su amor y en su misericordia envió a su propio Hijo a dar su vida en rescate por nosotros los pecadores. Ese es el Evangelio, hermano. Y para que podamos valorar el Evangelio, primero tenemos entonces que hablarle a las personas del pecado, hermano. Para que la persona entonces valore la gracia de Dios y el amor y la misericordia de Dios. Te lo leo, Mateo capítulo 20, verso 28, hermano. Acompáñame ahí en su Biblia, por favor. Mateo 20, 28. Y cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Mateo 20, 28. Amén. Mire la buena noticia. Este es el Evangelio. Mire lo que dice Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Santo Hijo de Dios, hermano. En Mateo 20, 28 dice, aquí está hablando Jesús mismo y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué, hermanos? Dígalo en voz alta, por favor. Para dar su vida en rescate de muchos. Una vez más, y para dar su vida en rescate por muchos. Esos muchos nos incluye a usted y a mí, mis amados hermanos. El Hijo de Dios vino para dar su vida en rescate, el pago de la deuda que usted y yo teníamos. Jesús, el Hijo de Dios, la pagó, hermanos. Aleluya. Jesús dice, yo soy Señor y no vine para ser servido. Dice, vine para servir y dar mi vida en rescate, hermano. O sea, la deuda era de usted y mía. Porque usted y yo, los que habíamos pecado,
los que no habíamos cumplido con nuestras responsabilidades delante de Dios. Éramos usted y yo quienes debíamos pagar con nuestra vida. Y aquí está el amor de Dios, aquí está el Evangelio, aquí está la buena noticia que Jesús y el Padre lo envía. Dice: hijo, te voy a enviar a la tierra a morir por los pecadores, porque ellos no me pueden pagar esa deuda. Y aquí está lo lindo, que Jesús no vino, como decimos en México, a regañadientes. Jesús vino voluntariamente, hermano. Amén. Jesús dijo: claro que sí, yo voy a morir por ellos. Y la Biblia dice que el amor de Dios se muestra que siendo pecadores, o sea, mira, Jesús no dijo: Padre, sí voy y muero, pero cuando ellos sean perfectos. Pues ¿cuándo, hermano? La Biblia dice que la buena noticia consiste en que siendo pecadores, hermano, andábamos mal la humanidad. Y el Padre le dijo: hijo, la humanidad tiene una deuda conmigo. No han cumplido sus obligaciones y sus responsabilidades que en mis leyes les puse. Y el Padre dijo: hijo, tienes que ir a la tierra para que tú pagues esa deuda. Ahora algunos dicen: pero ¿y por qué Dios por qué tuvo que venir Jesús? Algunas personas me han preguntado: ¿por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué Dios no nomás dijo los perdono? Hermanos, debemos de entender que Dios es un juez, y en la justicia de Dios el pecado se tiene que castigar. Ahora, ¿y por qué tuvo que ser Jesús, el Hijo de Dios, el que vino? Mire, porque a quien ofendimos es un ser infinito. Por lo tanto, la deuda era una deuda infinita. Por lo cual, el pago que se tenía que dar era un pago infinito. Entonces, tenía que ser alguien infinito para pagar una deuda infinita, hermano. Y la Biblia nos dice que Jesús es igual al Padre, es divino, es infinito, hermano. Y por eso cuando Jesús vino, pagó la deuda infinita que teníamos usted y yo, hermano. Y por eso es que por la sangre de Jesús y su sacrificio, los pecados de la humanidad quedan cubiertos, hermano. Aleluya, amén. Porque el Santo Hijo de Dios vino. Ahora, acompáñeme a Hebreos, hermano. Mire los beneficios de la muerte de Cristo, hermano. Hebreos 9:11, hermano. Capítulo 9, verso 11. Entonces Jesús nos dice: yo vine a dar mi vida en rescate por muchos, vine a pagar la deuda que ellos tenían, que usted y yo no podíamos pagar. Ni los más ricos, ni los más millonarios que hubieran dado todo su dinero, no hubiesen pagado la deuda del pecado. Jesús la vino a pagar. Y mire lo que Hebreos 9:11, hermano. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Amén. Dice: pero estando ya presente Cristo, o sea, cuando Cristo vino, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mire esto, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y note estas palabras, si quieres subráyelas ahí, no lo sé. Dice: habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, mira el verso 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y note lo que dice después, subraye eso, hermano: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vaya conmigo por favor al capítulo 10, verso 16, hermano. Ahí solamente dele vuelta a la página. Capítulo 10, verso 16, mire lo que dice. Aquí está hablando Dios. Dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, mira el verso 17, hermano: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cristo con su sacrificio, mire, número uno, con su sacrificio la deuda fue pagada, hermano. La deuda que usted y yo teníamos con el Padre ya fue pagada, hermano, en la muerte de Cristo. Aleluya. Y le puse ahí cuando leímos: habiendo obtenido eterna redención. La palabra redención significa dar un pago en rescate, hermano.
Entonces Cristo ya dio el pago, nuestra deuda ya fue pagada, hermano. Ahora, humanamente, los que hemos tenido deudas o que probablemente tengan deudas ahorita, ¿cómo se sentiría usted que alguien más venga y le diga, tu deuda te la cancelo? ¿Cómo se sentiría, hermano? A ver, sea honesto, sea sincero. Feliz y contento. ¿Va a decir que se va a poner bravo? ¿Va a decir que se va a hacer del rogar? No pagues tú mi deuda, no. Usted y yo saltaríamos de alegría si fuera una deuda grande, hermano. Si alguien más viniera y pagara lo que debemos y que no pudiésemos pagar, nos sentiríamos contentos. Ahora, si humanamente nos sentiríamos contentos, ¿cuánto más de que la deuda de nuestro pecado, hermano, ha sido ya pagada, hermano? Aleluya. ¿Cuánto más nos debería dar alegría, hermano, de que esa deuda con el sacrificio de Jesús ya quedó saldada, mis amados hermanos? Ahora, y como la deuda ya fue pagada, la culpabilidad es quitada, hermano. Aleluya. Cuando Jesús, o cuando la Biblia dice que cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias. Porque el que cree en Jesús, su deuda es pagada y su conciencia es limpia, hermano, de los pecados del pasado, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Dios te limpia la conciencia o nos limpia la conciencia porque no quiere que en el presente vivamos atormentados por la culpabilidad del pasado, hermano. Mire, yo me recuerdo, en lo personal, cuando estuve en México hice unas cosas que no tenía que haber hecho o desagradables delante de Dios. Y yo me recuerdo que me vine a este país y ya habían pasado varios años, pero mi conciencia me atormentaba en mi interior, hermano. Y cuando se me venía a la mente esas malas decisiones o esas malas acciones, tenía una culpabilidad, que lo que yo hacía era tratar de sacarme de mi mente esas malas decisiones o acciones porque me producían el sentimiento de la culpabilidad, hermano. Pero cuando el Señor vino a mi vida, Él limpió mi conciencia de todas esas malas acciones y de todas esas malas decisiones. Él las limpió, Él las lavó con su preciosa sangre en mi interior, hermano. Y si usted le ha creído a Jesús y si usted le ha pedido perdón por sus pecados del pasado, usted debe de entender y saber que el Señor le limpia su conciencia con su sangre preciosa. Gloria a Dios. Porque es que es bien feo cuando en el pasado tomamos decisiones malas o malas acciones. Así es. Porque la culpabilidad nos atormenta. Mira, mientras estudiaba este mensaje, se me venía a la mente la vida de David. Todos sabemos que David cometió adulterio con Betsabé. Y Dios le dijo en sus consecuencias, le dijo, por cuanto tú mataste a Urías, el esposo de Betsabé, con la espada, Dios le dijo a David, nunca se apartará de tu casa la espada. ¡Wow! Las consecuencias las sufrió David. ¿Y sabe qué es lo más duro y lo más triste? Recordaba yo hoy mientras estudiaba que la espada, o sea, la palabra de Dios, cuando Dios le dice, mira, tú mataste con la espada al esposo de esa mujer, bueno, yo voy a traer la espada sobre tu casa todos los días de tu vida, David. La espada se levanta contra David de su propio hijo Absalón. Mire bien, hermano, la palabra de Dios nos dice que Absalón, uno de los hijos de David, se levanta en guerra contra su propio padre, hermano. Y una vez yo les prediqué el Salmo 3, como David va llorando, hermano, va huyendo. Un hombre lo sale a maldecir y un soldado de David le dice a David, déjame lo mato, porque cómo que va a ofender al rey. Y yo leía estas palabras y yo lloro mientras leo esas escrituras. Y David le dice, oye, ¿estás viendo que mi propio hijo que salió de mis entrañas me maldice y se ha levantado contra mí? ¿Cómo ese no va también a decirme cosas? Mire bien, hermano. Cuando entran en guerra, uno de los generales de David mata a su hijo, a Absalón, lo mata. El rey les dio la orden, le dijo, por favor, no lo vayan a matar. Pero los generales dijeron, si este se ha levantado contra su propio padre. Y en la guerra lo mataron a Absalón, hermano. Cuando le traen la noticia a David que su hijo Absalón murió en la guerra, David se suelta a llorar. Empezó a gritar, Absalón, Absalón. Y mira estas palabras, empieza a decir, ¿por qué no morí yo? Y cuando leo eso, me doy cuenta que David entendió que
que su hijo estaba sufriendo en el presente por sus malas acciones del pasado, porque la mala acción de él de muchos años atrás, de haberse metido con una mujer que no era de él y haber mandado asesinar a su esposo, le trajo como consecuencia que ahora en el presente su hijo experimentara las consecuencias y las sufriera. Y David por eso empezaba a decir, si usted lee la historia, usted puede mirar el dolor. Yo puedo mirar el dolor de ese padre ahí y decía, Absalón, Absalón, ¿por qué no morí yo mejor en lugar de mi hijo? Porque él entendía que su hijo estaba pagando o sufriendo ciertas consecuencias por sus malas decisiones. En otras palabras, a David lo estaba atormentando la culpabilidad, hermano, al mirar que su hijo estaba sufriendo sus malas decisiones. Nosotros, antes de conocer al Señor, tomamos muchas malas decisiones, actuamos mal en muchas áreas, y a veces aún nuestros hijos después de nosotros les toca sufrir eso, y traemos esa carga aquí, porque los vemos y hasta cierto punto, digo hasta cierto punto porque no toda la culpa es de uno, pero sí hasta cierto punto a veces ellos están sufriendo por malas acciones del pasado, y uno como padre sufre al mirarlo sufrir a ellos por esa situación, y uno trae esa culpabilidad. Pero por eso yo te quiero predicar esto, porque yo te quiero decir que Dios no quiere que vivamos así. Yo te quiero decir que Dios puede limpiar nuestra conciencia de toda culpabilidad que nos esté persiguiendo y atormentando, porque Él nos quiere hacer libres en nuestro interior. Aleluya, amén. Él quiere que nuestro interior experimente esa libertad, mis amados hermanos. Ahora, hay muchas cosas que ya no podemos regresar el tiempo y arreglarlas, hermano, pero si Dios te dice, yo te doy un nuevo comienzo, dice Dios. Amén, Dios dice, aleluya. te limpio tu conciencia con mi sangre preciosa, dice Jesús, te limpio la conciencia, y de aquí en adelante sigue buscándome, dice el Señor. Amén, Ahora, aleluya. muchas cosas ya no vamos a poder volver el tiempo atrás, pero ahora tenemos al Señor de nuestro lado, hermanos. Amén, gloria a Dios. Ahora Él está con nosotros, hermanos, y ahora vamos a vivir para Él, y ahora nos vamos a esforzar para ya no cometer los errores que cometimos en el pasado, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer las cosas mejor, por bien nuestro y por bien de nuestros hijos después de nosotros, hermano. Pero ahora ya no estamos solos, hermano, amén. Amén, Cristo aleluya. está con nosotros, entonces la deuda fue pagada, la culpabilidad es quitada, y con el sacrificio de Cristo, hermano, el delito es borrado, hermano. Mire bien, te lo voy a poner, bueno, voy a arrancar una en blanco. Hágale cuenta que nuestros pecados eran como una deuda así, y ahí estaba la deuda así, como el juez cuando le muestra los cargos a una persona, están escritos ahí. Cuando Cristo murió, esa deuda Dios la hizo así, y Dios dice, la deuda de la humanidad, para el que busca mi perdón, dice Dios, ya no existe. Dios Amén. dice, queda borrada. Ya no te quedan cargos ahí, dice Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos paz. Amén, aleluya. Porque Él quiere que disfrutamos ahorita en el presente, hermano. Porque yo le aseguro, usted y yo en el pasado sin Dios hicimos muchas malas decisiones, pero Dios dice, yo voy a arreglar eso, te voy a cancelar todo eso, voy a borrar todo eso, hermano. No, Dios no es como los jueces de aquí. A veces los jueces de aquí ya le dicen eres inocente, pero todavía le causan un poquito de problemas. Pase la imagen que sigue, hermano. Vamos a ir terminando. Ahora que sabemos que la deuda ya fue pagada, porque Cristo ya murió, debemos, número 1, reconocer nuestros pecados. Ese es el primer paso, hermano, para experimentar esa libertad, tener conciencia libre y tener la paz de Dios. Número 1, reconocer nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 9, dice que el que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Primera de Juan 1, 8, hermano, se los leo. ¿Estamos ahí? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sáltese al verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿por qué le hacemos a Él mentiroso? Porque Dios dice que todos hemos pecado. Y si yo digo yo no he pecado, estoy diciendo que Dios miente. Y Dios no miente, Dios es veraz, hermano. Entonces lo primero es, yo debo de reconocer mis pecados.
Debo de reconocer que a veces no he cumplido mis obligaciones delante de Dios, que a veces hice aquello que Dios me prohibía o no hice aquello que Dios me mandaba. ¿Qué más debo de hacer, hermano, para que mi paz me sea restaurada, mi tranquilidad, mi felicidad en el presente por mis acciones del pasado? Entonces, ¿debo reconocerlo? Número 2, debo confesar nuestros pecados. Ahí mismo, hermano, 1 de Juan 1:9, mire lo que dice: si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y mire, y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, hermano, reconocer nuestros pecados y confesarlos es la llave que abre la puerta del perdón. El reconocerlo, el decir: yo reconozco que he pecado, y venir con Dios y confesárselo, decir: Señor, confieso que te fallé de esta manera. Dice la Biblia que si los confesamos, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién? Quien los reconoce y los confiesa. Pero también, ahora que yo ya sé que mi deuda fue pagada, debo reconocer, debo de confesar y debo de apartarme de esos pecados. Ahora, ¿por qué le digo debemos de apartarnos? Porque yo puedo reconocer que he pecado, puedo decir: sí, confieso que he pecado, pero si sigo en lo mismo, ¿será ese arrepentimiento, hermanos? ¿Qué me dice usted? Si yo sigo en lo mismo, ¿es arrepentimiento? No. Entonces, ¿qué debo de hacer? Apartarme de esos pecados. Proverbios 28:13, te lo leo rápidamente. Proverbios 28:13. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre se refiere a tratar de taparlos, de esconderlos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces tengo que reconocerlos, confesarlos y apartarme. Una vez que yo reconozco mis pecados, confieso mis pecados y me aparto, entonces debo de confiar en la promesa del Señor de que Él nos otorgará su perdón. El Señor ha prometido otorgar el perdón a quien le pide perdón. Entonces, una vez que yo me arrepiento, pido perdón, confieso mis pecados, me aparto de ellos, ahora yo debo de confiar que el Señor me va a otorgar su perdón. Amén. Y una vez que el Señor me otorga su perdón, entonces se supondría que mi ser tiene que experimentar la paz de Dios nuevamente. ¿Verdad que sí? Amén, así es. Ya no culpabilidad, sino paz. Mire, hermano, si usted le pide perdón a Dios por algo, y usted le dice: Señor, te confieso que pequé, perdóname. Después de orar, usted se levanta y aún usted se sigue sintiendo culpable, significa que no estamos confiando en la gracia y el perdón de Dios. Porque me sigo sintiendo culpable. Y Dios dice: entonces no confías que yo te perdoné. No confías que yo en verdad, como tú me pediste perdón, te extendí mi perdón. Cuando usted pide perdón, hermano, a Dios por un pecado, usted ora y pide perdón, usted se supone que después de orar tiene que confiar y levantarse experimentando la paz de Dios y confiando que verdaderamente Dios lo perdonó. Lo leo y aquí termino. Romanos 5:1 nos dice que siendo justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Si no hay paz y si hay culpabilidad, entonces quiere decir que hay algún pecado ahí todavía que no ha sido confesado o perdonado. Pero si hemos confesado nuestros pecados y creemos que Dios los perdonó, tiene que haber paz en nuestro corazón, hermano. Estamos ahí en Romanos 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. No te habla la palabra gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hermano. Siendo justificado por la fe, entonces vuelvo a repetir, yo me acerco en fe, creyendo que Jesús murió por mis pecados, que ahí la deuda fue quitada, mi caso fue desestimado, fue borrado. Entonces ahora yo tengo que experimentar paz una vez que pida perdón.
Si le vuelvo a repetir, póngase de pie. Si no tiene paz, si usted después de orar no tiene paz y se sigue sintiendo culpable, es porque no estamos confiando en la promesa del Señor. Y el Señor cumple sus promesas, hermanos. Amén. Ahora, me quedé en la primera